meter de lleno en lo que está pasando en Rosario. El asesinato número 43. Un hombre de 50 años fue asesinado en la puerta de su casa en el barrio Tablada. Estamos con nuestro compañero Fernando Oz, que hizo un informe especial sobre lo que está sucediendo en Rosario. Fernando, buenas tardes. Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es así, ni siquiera el carnaval frena la guerra narco que hay en Rosario. 43 víctimas, como decías, este fin de semana, el sábado, hubo 2 muertes en realidad, que suman las 43 víctimas en el barrio La Tablada, un barrio en el que estuve hace pocos días, donde la situación es realmente grave. Imagínate, ingresaron 2 motos, acribillaron a la persona y es prácticamente se está volviendo habitual, ¿no? Sí. Parece Fernando, una novela colombiana. Sí. El sábado habían asesinado a otra persona, a 48 horas después, un nuevo asesinato, el asesinato número 42 el sábado, y en las últimas horas inmediatamente acribillaron a otra persona. Exactamente. Si te parece, vamos a ver el informe que preparamos. En instantes, Fernando, porque lo tenemos al ministro de Seguridad, Marcelo Saín, aquí con nosotros. Marcelo, bueno, me imagino que están trabajando en la investigación de todos y cada uno de los casos. De los 43 casos registrados, ¿ya se ha podido lograr dilucidar responsabilidades? La mayoría de ellos. En la mayoría. Y en el caso de La Tablada, hay una guerra entre 2 grandes sectores. ¿Qué pasó en Tablada? Tablada fue históricamente controlado por un clan, que era el clan de René Ungaro, preso en el año 2010. Y después gerenciado por toda una segunda línea, que el año pasado fue desarticulada como parte de una asociación ilícita, gerenciado por una chica, y eso fue una de las investigaciones más grandes que hicimos en el organismo de investigaciones durante todo el año pasado, donde desarticulamos una veintena de personas que se dedicaban al gerenciamiento de la cárcel, a los búnkers, a los gatilleros, y también al gerenciamiento de la plata. Ellos tenían inversiones en Pichincha, en algunos boliches. Esto se desarticuló. Tablada quedó en manos de las terceras y cuartas líneas, que son tiratiros, chicos de muy poca monta, sin capacidad para estructurar ese negocio, y esa vacancia comenzó a ser ocupado por también chicos de muy poca monta, de otro sector, un histórico sector enemigo del clan Ungaro, que es un grupo que responde al Guille Canté. Esto es lo que está pasando hoy en Tablada. Y esta boleta, la que estamos contando como el número 43, responde a esa situación. Se inscribe dentro de ese marco, que nosotros ya lo teníamos previsto, que iba a haber un nivel de enfrentamiento muy importante. Se saben los muertos, no se saben las situaciones en las cuales nosotros vamos parando la posibilidad de muertos. Anoche manejábamos información de que iba a haber una venganza de aquel muerto de Villa Gobernador Galvez, claro. Donde le pegaron más de una veintena de balazos. Al hijo de la secretaria del PJ. Un local. familiar directo de esta persona estaba buscando el búnker contrario como para producir una situación de venganza al respecto. Así que conocemos bastante en detalle. Lo que pasa en Rosario particularmente es que hay un enorme cúmulo de información de todo esto, tanto en el organismo de investigaciones que yo dirigí hasta diciembre, que es del Ministerio Público de la Acusación, como en la Subsecretaría de Investigación del Ministerio de Seguridad. Claro. La gente que hoy está dirigiendo esa subsecretaría es gente que yo traje del organismo de investigaciones. Pero bueno, hay que seguir con esto. Claramente es una guerra por el control de territorios que son sensibles para la venta de drogas. A propósito del territorio, Marcelo, ¿cómo están hoy por hoy las fuerzas de seguridad distribuidas? ¿Está medianamente controlado? Hay 2 planos. En el plano de a pesar de los números, ¿no? En el plano de la policía de seguridad, es una policía de seguridad muy escasa, es una policía de seguridad muy corta. Vos pensás que por turno, en materia de seguridad pública, en la unidad regional de Rosario no hay más que 200 policías por turno. ¿A eso te referís cuando decís corta? Corta, claro. Insuficiente. Vos pensás que una comisaría de la ciudad de Buenos Aires tiene 250 policías promedio cada comisaría. Acá estamos hablando que las 50 y pico de unidades de la unidad regional Rosario por turno tiene 200 policías en la calle. Prácticamente, esto es lo que encontramos, esto es lo que hay. O sea, una estructura de policía de seguridad muy escasa. A nivel de investigación, no. Yo diría que estamos mejor dotados, aunque hubo un proceso de depuración muy grande dentro de las estructuras de investigación de lo que era la vieja policía de investigaciones de ahí, porque estaba muy cruzada por el narcotráfico. Parte de los grandes jefes de la Policía de Investigaciones de Rosario están presas por proteger al clan Alvarado. Claro. El año pasado los metimos presos. Digo,
Esto es el contexto en el cual existe este evento, este conjunto de eventos. Marcelo, te conozco hace muchísimos años, Por favor. sé de cómo trabajás, sé no solamente de la honestidad de tu trabajo, sino también de la forma en la que solés encarar este tipo de desafíos. Y yo sé que sos muy prudente al decir estas cosas, pero vos fuiste víctima de amenazas, estás apretando un grano que sabemos que tiene la putrefacción más grande de toda la provincia de Santa Fe. Contanos lo que quieras contarnos respecto no solo de tu situación, sino de todo lo que representa en cuanto al riesgo, la gravedad institucional de lo que vos venís desbaratando. A ver. Si no te gusta que te mojen, no vayas al carnaval. Digo, yo sobre la situación personal mía voy a prescindir porque prefiero no hablar. Soy el ministro de Seguridad. Había un compromiso y un compromiso muy claro del gobernador de romper con un conjunto de formas de abordaje de estas cosas donde a nuestro entender había pactos tácitos de dejar hacer que la policía manejara el negocio criminal. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Claramente hubo una depuración policial a nivel de cúpula muy importante. Los personeros que manejaron la policía de Santa Fe, de Rosario particularmente, de los últimos 10 años, hoy no están más en la cúpula policial porque nosotros decidimos sacarlos a todos, los remanentes de aquella gestión. Muchos están presos, digamos, los principales referentes de control de narcotráfico y demás están presos. Y yo supongo que muchos de los que estaban en esa cúpula en los próximos tiempos están siendo investigados, en los próximos tiempos quizá también terminen detenidos. Lo que sí nosotros tenemos que hacer ahora es toda una política que viene en un segundo plano mucho más abarcativo. Estos barrios, que son barrios populares, son barrios pobres, barrios atravesados por la pobreza, los tenemos que dar vuelta con importantes inversiones infraestructurales. Nosotros miramos con buenos ojos lo que están haciendo, por ejemplo, en la Villa 31. Sí, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pero por supuesto. Bueno, es importante que ponderes la tarea de una administración que no tiene que ver con el peronismo. A mí me tiene sin cuidado eso. Hacen bien las cosas, hay un nivel de reconversión. Estamos trabajando el tema de violencia en los barrios más calientes de Rosario. Ya se venía trabajando en el gobierno anterior en una mesa multiagencial. Nosotros la estamos ampliando, pero estamos continuando con esa lógica y pretendemos continuar con eso. Pero a esos barrios hay que inyectarle una inversión de infraestructura muy grande para llevar la ciudad a esos lugares que son lugares relegados, porque estos chicos y chicas que hoy se dedican al narcotráfico consiguen a través del narcotráfico integración social, prestigio y reconocimiento y acceso a bienes materiales que de otra manera no tendrían. Pensemos que el narcotráfico en Rosario maneja cerca de 70 millones de dólares por año. 70 millones de dólares por año. Más o menos, promedio más o menos pesimista. Y seguramente ese dinero no se vuelca en esos barrios. Esa plata no ese está ahí. dinero se vuelca en la economía real, en la economía informal, se vuelca en emprendimientos inmobiliarios, en grandes fondos de inversión financieros. Nunca están en esos barrios privados, en esos barrios, digamos, relegados, que son barrios que siguen siendo barrios extremadamente pobres. Fernando Oz estuvo trabajando, en el rato vamos a presentar algunos de los informes que realizó. Fernando, quería formular una pregunta. Sí, exactamente. Marcelo, mira, vos, 43 muertes en lo que va del año. Hace unos días dijiste que esto era una cuestión que viene ocurriendo todos los meses, enero y febrero sobre todo. Ahora, que es una cuestión estacional, pero la verdad que son ya más muertes. La información que manejamos es la siguiente, que también hay toda una movida como para correrte de la cancha y esa movida tiene que ver justamente con la estrategia que estás llevando a cabo en esta guerra contra el narcotráfico. Mirá, Fernando, yo creo que pasan las dos cosas. Creo que por distintas razones que no se conocen, generalmente siempre hubo más muertos en este tipo de atritos en enero y en febrero. Yo lo que creo que hoy está pasando es que hoy estos territorios narcos están gerenciados por pibitos y pibitas que no tienen la capacidad de sus viejos jefes, que hoy están todos encarcelados, y que la violencia es un elemento de control del territorio notorio. Lo otro, déjame decirte que hay intereses de sectores históricos de la política y sectores inclusive conservadores de la política santafesina que nos ven con buenos ojos la decisión de Perotti de avanzar en todo esto, porque inevitablemente lo que nosotros estamos viendo es lo que sabíamos que iba a ocurrir. ¿Y de la ya policía? No hay más protección policial a este tipo de emprendimientos. Mirá, acá hubo pactos con la policía para calmar los territorios. Eso no dio resultado en los últimos años. Hemos visto una tasa de homicidio muy elevado. Nosotros no vamos a incidir
en ese tipo de acuerdos con el mundillo, porque creemos que es una oportunidad histórica que tenemos entre todos para poder gerenciar estas cosas de una manera diferente. Y en esto la oposición tiene que ser comprensible. Por eso también estamos enviando un paquete de leyes al Parlamento. Yo me quiero sentar con la oposición. Quiero acordar con la oposición. Tenemos que ponernos de acuerdo. La policía de Santa Fe no es un instrumento adecuado para atender estas cosas. Es una policía muy antigua, como decía recién con la compañera, muy corta. Es una policía con una doctrina de los años 60. Es una policía que requiere una reconversión. Ya iniciamos un rediseño. Separamos seguridad preventiva de investigación criminal y armamos una policía de investigación de la propia policía. Hizo un artículo muy interesante, Fernando, hace unos días, donde él muestra cómo nosotros decidimos que la cúpula de la estructura de investigación y asuntos internos de la Policía de Santa Fe está en manos de personas que han demostrado en los últimos años un compromiso en la lucha contra el crimen muy grande. Maximiliano Bertolotti al frente de la Agencia de Investigación Criminal y la que era su segunda en la Tropa de Operaciones Especiales, Mariana Oliveri al frente de lo que es asuntos Bueno, pero como es internos. polifuncional, además de escribirlo, lo mostró. Vamos a mostrarles en este informe de Fernando Oz en la ciudad de Rosario cómo operan estos grupos, estos equipos que tiene Marcelo Saín, el Ministerio de Seguridad, desplegados en territorio de la ciudad de Rosario. Lo vemos. Para librar la guerra contra el crimen organizado, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, puso en acción a las TOE. Se trata de las Tropas de Operaciones Especiales de la Policía de Santa Fe, una fuerza élite creada en mayo de 1990. Para su armado se utilizaron reglamentos y técnicas del FBI y del grupo SWAT de los Estados Unidos. Nos encontramos en Rosario, más precisamente en la avenida Uriburu. Esta es la frontera entre dos barrios peligrosos, dos barrios considerados narcos. En este caso no solamente se encuentran los monos, sino también hay otras bandas que se disputan el territorio. De este lado tenemos el barrio municipal, de este lado el barrio La Tablada. En este caso un operativo especial. Hay corridas. Barrio municipal. Las TOE eran utilizadas para realizar operativos complejos y la custodia de mandatarios o embajadores de otros países que visitaban la provincia. Siempre fueron vistos como una suerte de Rambos, como sapos de otro pozo. Nunca nadie quiso que los TOE metan sus narices en investigaciones de narcotráfico y mucho menos que sus miembros ocupen cargos relevantes dentro de la fuerza. Lo segundo es, hemos optado por jefes de policía que si tienen un sello, el sello es la honestidad y el repudio militante de lo que son hechos de corrupción. El nuevo jefe de la Policía de Santa Fe es Víctor José Sarnaglia, un comisario general retirado. Fue subinterventor de la Policía de Rosario en 2001 y director de la Escuela de Cadetes. Pero lo que más le interesó cuando Saín lo evaluó fue su foja de servicio. Es que Sarnaglia fue instructor y uno de los creadores de las tropas de operaciones especiales. Sarnaglia se adiestró en la Policía Federal y luego fue formado en Estados Unidos, Francia e Israel. Las TOEs quedaron al mando del subcomisario Ariel Angelucci, le dicen el Tano. Dirige los operativos en persona y por la noche se pone al frente del patrullaje de sus tropas de élite. Hoy, las tropas de operaciones especiales se encuentran capacitando a la Policía de Acción Táctica, un grupo especial que tiene mayor entrenamiento que los agentes de calle, pero mucho menor que los temerarios TOE. Primeramente lo que se dispuso al Ministerio es una capacitación intensiva a los grupos de apoyo táctico de la provincia de Santa Fe, de los cuales se van trayendo por etapas a la gente, se los capacita
en las materias de tiro, defensa personal, chequeo vehicular, combate a cuarto cerrado, y en conjunto con la Policía de Acción Táctica, que está el instructor Fernández, se capacita a los grupos para darle herramientas a la gente para una mejor respuesta, una toma de decisión y el profesionalismo de la gente cuando sale a trabajar a la calle. Los grupos tácticos, cuando están trabajando, vienen de distintas unidades regionales, los cuales, juntamente con el jefe de las tropas de operaciones especiales, estamos trabajando una sola doctrina, ¿sí? Lo que se trabaja a la mañana y a la tarde se aplica en el terreno de la noche. Hoy, en Santa Fe, las TOE manejan la fuerza. Y no solo son el temor de los narcos, sino también de la propia policía. Mauro, esa es la estrategia de Marcelo Saín. Las TOE, Tropas de Operaciones Especiales, que hizo en realidad un trípode. La cúpula de la fuerza hoy está manejada por ese trípode que los acaba de nombrar Saín, que los tres, ¿de dónde vienen? De las TOE. ¿Y qué pasa con las TOE? No están manchadas de corrupción y evidentemente no le tienen miedo a nadie. Como decía anteriormente, son el terror no solamente de los narcos, sino también de la propia policía. Néstor Espósito quiere preguntar también en esta ronda con Marcelo Saín. Buenas tardes. Recién mencionabas que hay una suerte, que hubo en el pasado, una suerte de acuerdo entre la política y la fuerza de seguridad para calmar los territorios. La política esa cambió. Los que habían acordado para calmar los territorios, ¿dónde están? ¿Cambiaron, cruzaron la vereda y ahora forman parte del problema? No, a ver, cuando uno desplaza de la cúpula policial a sectores que manejan estructuras de poder, lo sacaste fuera de pista. Podrán juntarse con 4 o 5 retirados a tratar de complotar a través de una página web, pero no manejan más el circuito institucional u operacional. Bueno, pero tienen información, conocen el territorio, conocen la cara. Digo, si yo fuera... Absolutamente. También saben que los estamos mirando. Y también saben que estamos dispuestos a llevarlos presos en la primera de cambio. Tienen que tener mucho cuidado eso, porque ya lo hemos demostrado desde el organismo de investigaciones, que tenemos un mapa muy claro de quién es quién en la provincia de Buenos Aires al respecto, y en cuanto nosotros veamos algo que genere algún tipo de sospecha, nos vamos a acercar a los fiscales y vamos a iniciar una investigación. Déjame decirte algo interesante. Al tercer día de la gestión nuestra, el que era jefe de la Unidad Regional 2, Rosario, hizo una movida que yo interpreté que era una suerte de incumplimiento de los deberes de funcionario público, no solo que lo intimé verbalmente a través de un mensaje de texto que restituya la seguridad del Centro de Justicia Penal, que había levantado sin ninguna explicación al respecto, sino que además después lo denuncié por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo imputaron por ese delito y hoy está incurso en esa investigación. Esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Y ya verán de aquí en adelante las investigaciones que estamos haciendo acerca de patrimonios, de ex policías, de policías en situación de retiro y de todos los demás. Pero este informe que hizo Fernando sobre la importancia que le damos a TOE, fíjense que TOE en los últimos años se dedicaba a hacer sostenimiento en el campo de lo que eran las estructuras de investigación. Hubo una alianza muy grande entre nosotros en el organismo de investigaciones, que dependíamos del Ministerio Público, y por otro lado TOE en las investigaciones con algunos pocos fiscales que son los que van al frente para investigar estas cosas, por ejemplo la asociación ilícita de Alvarado, y allí se construyó una relación de confianza donde yo pude apreciar la capacidad de actuación de esta gente. Por eso la decisión con el gobernador Perotti fue llevar al jefe de TOE, Maximiliano Bertolotti, a la dirección, al liderazgo de la Agencia de Investigación Criminal, que ahora le vamos a dar una nueva ley y vamos a discutir con la oposición esa nueva configuración, y a la segunda de Bertolotti, Mariano Olivieri, al frente de lo que es Asuntos Internos, la Agencia de Control Policial, que también creamos nueva, porque creemos que a la policía la debe investigar una policía de investigación. Carlos Stroker también quiere sumarse con una pregunta. Marcelo, ¿cómo influyen las barras bravas de Rosario Central y de Newell's, que también están involucradas en el tema narco? ¿Y cómo hacen para lavar esos 70 millones, o parte de esos 70 millones, ¿cuál nombraste? Mira, empiezo por lo último. Digo, el dinero narco tiene algunos destinos que son muy claros. Primero, pagar protección, pero esto es el ABC de lo que es el crimen organizado en todo el mundo, porque ahí es donde más se gasta en función de que el negocio se pone en tela de juicio cuando vos tenés enfrente un Estado que va por vos y va por el negocio. Ahí no se pierde un poquito, se pierde todo.
Con lo cual el gasto en protección, el gasto en la nómina de policías, en la nómina de informantes dentro del propio Estado, en algunos casos la connivencia con sectores de la justicia, no lo digo allá, lo digo en general, es un elemento importante. Segundo, abogados. Los abogados de estos grupos, que son siempre los mismos, son abogados que tienen 1 o 2 clientes, son abogados ricos, abogados que viven en lugares como si fuesen CEO de empresas multinacionales, son abogados renombrados, algunos inclusive son bastante jetones en Twitter, y esos abogados son abogados de este grupito, les salen muy caro, porque además gran parte de estos referentes criminales son muy rústicos, y estos abogados le muerden la billetera con mucha facilidad, digamos. En tercer lugar, han descubierto circuitos de inversión directa. Inmobiliaria, ¿no? Construcción. Primero compra de autos, es la historia que hemos visto en los últimos años, agencias de autos, pero el dinero era tanto que después tuvieron que aprender a generar inversiones en otros lugares. Hemos visto grandes casas en emprendimientos inmobiliarios, ha habido investigaciones muy importantes de algún tipo de fondos de inversión al respecto. Esto es una deuda pendiente que no la vamos a dejar pasar. Santa Fe es una economía que tiene un enorme nivel de economía negra de la evasión tributaria. Y los circuitos financieros para esconder dinero de la evasión tributaria son los mismos que eventualmente se pueden utilizar para los dineros que provienen de acá. Con lo cual, le vamos a prestar atención. Pensá, Mauro, que hace 2 meses que estamos, pero para nosotros esto es un punto clave, porque esta es la faceta no plebeya del negocio narco. La faceta no plebeya del negocio narco es, los que consumen son de clase media y alta, y donde el dinero va no es en la periferia, sino que es en los emprendimientos de la gente que se ve a sí mismo como gente honesta. Marcelo, me voy a poner quizá un poquito pesimista, pero considerando una entrevista que le dio el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, a Fontevecchia, dijo que si se sigue con el mismo paradigma de lucha, el narcotráfico se va a seguir expandiendo de la misma manera. ¿Qué opinas? A ver, yo soy ministro de Seguridad, tengo que aplicar leyes. Las leyes vigentes en la Argentina son leyes que criminalizan todas las distintas etapas de lo que es la gestión de estupefacientes. Como concepción particular, yo comparto lo que dijo Sergio Berni. Como ministro, a mí me toca aplicar la norma. Tenemos que ser criteriosos. A mí detener personas con un porrito en el bolsillo me parece insignificante. Pero lo hemos demostrado, hemos ido por las grandes organizaciones el año pasado desde el organismo de investigación, hemos ido por las grandes estructuras criminales, fuimos por las estructuras armadas, hemos detenido prácticamente los principales grupos gatilleros de los grandes grupos narcos y al mismo tiempo hemos ido hasta donde pudimos por las estructuras económicas de estas organizaciones. Eso es interesante. Y fíjate algo, la justicia federal no lo ha hecho, pese a que chorrea droga estas organizaciones. Lo hemos hecho de la justicia provincial con algunos fiscales, digamos, que Luis Chapapietra, Matías Ederi, que son los fiscales que han llevado adelante estas investigaciones y lo hemos hecho en el marco de un compromiso muy grande con el concepto de asociación ilícita, extorsiones, homicidios, delitos ordinarios. Ahora resta el acompañamiento de la justicia federal. Por eso, perdón, Mauro. Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe queremos la reforma de la justicia federal en Santa Fe con la aplicación del Código Procesal Penal para que en definitiva sean los fiscales federales que junto con los fiscales provinciales vayamos todos contra estas grandes organizaciones porque la justicia de destrucción en Rosario ya demostró que no está a la altura. Me quedé con la primera parte de la pregunta de Carlitos Stroker, que fue y tiene que ver con la Barra Brava, ¿no? Con la Barra Brava de los clubes, porque yo me acuerdo de los Pillines, la banda de los Pillines, que era de Pillín Bracamonte, la líder de la Barra Brava de Central, el Pimpi, uno de los líderes de la Barra Brava de Newell's, que también estaban involucrados, ambos en este caso no solamente en causas de narcotráfico, sino, bueno, el caso del Pimpi, asesinado. ¿Hay todavía vinculaciones entre la Barra Brava? Sí. Lo que pasa, Mauro, que yo te puedo contar la historia, pero no te puedo contar eventuales investigaciones que pueden llegar a estar en curso en esa materia. Es cierto yo con respecto a la historia digo, claramente las Barras Bravas han formado parte del mundo criminal, muchas giran en torno del negocio del narcotráfico, pero también de las extorsiones. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el último tiempo por parte de las últimas imputaciones que hubo en materia de extorsiones, que le reprocharon al Guille Cantero,
tenía que ver con extorsiones con el mundo sindical, con sectores empresariales, pero también esto de alguna manera históricamente ha estado vinculado a los grupos de barra brava de ambas hinchadas. Claro. También algo de esto ha pasado en Santa Fe, no olvidemos que en Santa Fe también hay narcotráfico, en la ciudad de Santa Fe sí. También hay narcotráfico, mucho más sosegado, mucho más pacífico, mucho más negociado si vos querés, pero también es importante, ¿no? Carlito, quería No, comentar. sí es cierto que hay un abogado vinculado al fútbol que está siendo investigado por narcotráfico. No se lo voy a contar. Dígame si es cierto o no, ¿no? Si fuese así, lo quiero preso. Hay, Marcelo, toda una Pero si es así, ya lo debes saber. Hay toda una fantasía vinculada. Perdón, ¿sabes lo que pasa? Santa Fe, yo que soy un poco un extranjero. Me está diciendo que sí con eso. Hay una sociedad bastante pueblerina, donde las cosas se conocen muy rápidamente. Pero saben que nosotros no vamos a tener miramiento en ir contra todo tipo de estructura de poder. Porque aparte es el compromiso de Perotti. Perotti dijo, no hay más pactos. Y esto es claro, y no va a haber más pactos. Preguntaba recién que hay toda una fantasía respecto de lo que pasó con los monos y de la intervención de un personaje muy sinuoso que es el falso abogado Marcelo D'Alessio en relación con los monos. ¿Hay algo de eso o es toda una puesta en escena? Mira, nosotros como organismo de investigación y bajo una denuncia que hizo el gobernador de entonces, Lifshitz, que tomó el fiscal Chapapietra, hicimos la investigación de lo que había hecho D'Alessio allí. D'Alessio lo que estaba haciendo es tomar a los monos, a un sector de los monos como informante, pero estaba mirando propiedades de Alvarado. Estaba bien direccionado, porque ¿sabés lo que pasó en la historia criminal de Rosario en los últimos años? Que mientras el Estado fue contra los monos, Alvarado fue creciendo como el gran grupo criminal a la sombra del Estado. Nadie lo miró. Ajá. Fíjate vos que el clan Alvarado cae a partir de un homicidio, el homicidio de Lucio Maldonado, fin del año 2018. Y a partir de allí, con una investigación muy compleja que iniciamos con estos fiscales, derrumbamos parte de su estructura organizativa, digamos que hoy está encarcelada, hasta su propio abogado está encarcelado como parte de la asociación ilícita, el doctor Tabela, que comparten inclusive el lugar de detención en Piñero, pero Esteban Lindor Alvarado fue obviado en la última década por los órganos de persecución penal del Estado santafesino. Uno tiene la sensación que los monos se llevaban la marca porque eran muy violentos, pero por otro lado Alvarado guardaba cierta discrecionalidad por parte de órganos estatales que no lo veían. ¿Y D'Alessio conocía eso y conocía perfectamente bien eso? Porque lo que hemos observado en esas investigaciones, con la información que nos proveyó el doctor Alejo Ramos Padilla de Dolores, daban cuenta de que le estaban mirando algunos emprendimientos inmobiliarios de Alvarado en alguna localidad aledaña a Rosario. ¿Tan vendehumo no era entonces? No, nosotros creemos que él estaba mirando el dinero de Alvarado. Claro. Esto es lo que presumimos. ¿Fernando? Sí, Marcelo, dos preguntas. Por un lado, Alvarado, hay un informe muy interesante de la PCA que dice que Alvarado estuvo recibiendo una cantidad inusitada en la cárcel de personas vinculadas al narcotráfico. También hay otro informe que dice que los monos también están manejando desde las cárceles el narcotráfico. Primero, ¿hasta qué punto se está manejando desde las cárceles el narcotráfico? Porque eso sería muy grave. Por otro lado, el cambio de estrategia también por parte de los grupos narcos. Antes eran los búnker, lo pasábamos un informe hace unos días atrás. Ahora directamente alquilan casas o las toman. A ver, el tema de la extorsión y el desalojo de personas en los barrios que son sensibles para la venta de droga es histórico en Rosario. Y eso está un poco más limitado en los últimos tiempos, pero ha seguido ocurriendo. Que operan desde la cárcel, no tenga ninguna duda de que esto es así. Y esto ha sido históricamente así. Pero acá y en la mayoría de los lugares en la Argentina es muy difícil poder controlar eso, porque aparte vos tenés todo un sistema de comunicación de directivas a través de las visitas. De hecho, gran parte de las estructuras de inteligencia que hemos montado en las investigaciones del año pasado, las hacíamos justamente a través de las cárceles. Pero esto es un elemento muy importante. Yo diría que los monos hoy no son los mismos monos de antes. Hay un nivel de fragmentación en las cúpulas muy, muy importante.
Pero es grave que operen desde las cárceles y que el servicio penitenciario, ya sea el bonaerense, el santafesino, el federal... Está bien, pero digamos, si vos tenés un... Mirá, el tema, él mencionaba Alvarado. Sí. La investigación que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre el año 2013 y el año 2016 dio cuenta de toda la organización de Alvarado. Esa investigación se hizo bajo la dirección del juez Bailaque y la Fiscalía número 1 de Rosario le dio todo el poder investigativo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tenían todo para desarticular la organización. Por alguna razón, vaya a saber por qué, esa organización la dejaron pervivir, la investigación se cayó y Alvarado siguió operando hasta que lo detuvimos nosotros el año pasado. Ahora, convengamos, las visitas que Alvarado tenían en aquella investigación, estaba detenido en Campana primero, detenido por robo de auto, lideraron una banda de robo de auto, el fiscal Ferrari San Isidro, y después movido Urdampilleta. Toda la red de comunicación de Alvarado, además de teléfonos que le incautaron dentro de Campana y por eso lo movieron a Urdampilleta, eran las propias visitas. Vos no podés impedir visitas. Claro. Y en las visitas hay toda una red de comunicación, digamos, que gerencian el mundillo criminal. No es que solamente a través de teléfonos, digamos, que están ilegalmente dentro del presidio, operan estos grupos. Las visitas son claves. Sí. Ahora, también eso los hace vulnerables, Sí. porque si vos tenés una muy buena inteligencia sobre este elemento, evidentemente tenés capacidad para saber qué es lo que están haciendo. Ahora, ministro, del servicio penitenciario lo quiero llevar de nuevo a la policía. Año tras año o gobierno tras gobierno hablamos de una purga en las cúpulas de las policías. ¿Esto se puede llegar a revertir ahora con este nuevo despliegue en un mediano plazo, largo plazo, corto plazo? ¿Es imposible? En Santa Fe no hubo purgas en los últimos años. En Santa Fe hubo una administración en los últimos años de las líneas de mandos superiores tal como venían ascendiendo. De hecho, gran parte de personas con altas responsabilidades en la Policía de Santa Fe en materia de narcotráfico y demás, en los gobiernos anteriores, están presos por haber sido conniventes con el narcotráfico. El propio jefe de policía de Santa Fe fue detenido por proteger una banda narcotraficante y fue condenado al respecto el comisario Tognoli. Digo, el jefe de drogas histórico de la PDI, el comisario Drueta, está detenido por proteger narcotráfico. Los hermanos Rey, que eran dos hermanos claves en la PDI de Rosario, están detenidos por ser parte de la asociación ilícita de Alvarado el año pasado. Digo, la purga la hicimos nosotros cuando llegamos, que dijimos, se acabó esta cúpula, la mandamos a la casa y arrancamos con policías nuevos. Se me quedó tildado, Néstor Espósito, con lo que dijiste de D'Alessio. Y me manda un mensaje que me dice, pero es gravísimo lo que dijo de D'Alessio, Néstor. O sea, de verdad, remarquémoslo y recuadrémoslo esto, ¿no? Sí, básicamente porque hasta ahora nos habían presentado a Marcelo D'Alessio como un loquito, como alguien que no tenía conocimiento, que era un vendehumo, que decía que conocía de narcotráfico y que no sabía. Acá, a partir de lo que nos está contando Marcelo Saín, no solo conocía una interna que es muy compleja, sino que además iba en un sector al que nadie le había prestado atención. Estamos hablando de un personaje al que muchos dicen, no, era un tonto, era un vendehumo, era un charlatán, y que en los hechos, probablemente en unos territorios más complejos donde funciona el narcotráfico, se estaba demostrando como un tipo que tenía no solo conocimiento, sino que además sabía exactamente a dónde apuntar. Parece que tiene una relevancia mayúscula lo que acabas de contar. La verdad es que, a ver, convengamos, Marcelo D'Alessio no era un funcionario de la DEA ni de la Embajada Norteamericana ni de ninguna agencia norteamericana, como se dijo al principio. Marcelo D'Alessio no pertenecía a la AFI, pero sí trabajaba con numerarios de la AFI. Marcelo D'Alessio, conforme lo que se investigó en Dolores, era un hombre de Patricia Bullrich. Tenía estrechas relaciones con Patricia Bullrich. Tira la gambeta igual. Pero me atrevo a decir de que era el buche de Patricia Bullrich en Rosario. ¿Qué estaban mirando y para qué estaban mirando eso? No lo sé, pero me queda claro de que esto era así. Lo que sí me da la impresión a mí es Santa Fe siempre fue utilizado por los gobiernos nacionales para sacarse la marca de las responsabilidades de cosas que pasan en otros lugares de la Argentina. Hoy no es así. Hoy el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Fe somos uno solo en materia de seguridad pública. Hay un acuerdo muy estrecho entre ambos gobiernos, no solamente en el despliegue territorial, que lo hemos visto con participación de fuerzas federales e investigaciones conjuntas que estamos llevando a cabo y que en un tiempo se verán los resultados, sino también un elemento importantísimo que es
Tanto el Gobierno Nacional como nosotros estamos de acuerdo con la aplicación del Código Procesal Penal Federal en Santa Fe aceleradamente para dar vuelta a esa página, porque estamos solo desde la justicia provincial luchando contra estas organizaciones, necesitamos de la justicia federal. No. Hago la excepción, en la ciudad de Santa Fe hay 2 fiscales federales que sí han trabajado muy activamente contra grupos narcos, particularmente el fiscal Walter Rodríguez y el fiscal Gustavo Nel. Esta semana hemos trabajado inclusive en torno de una avioneta importante que aparentemente, todo daría la impresión, estaba vinculada al tráfico de drogas en una zona muy alejada, 150 kilómetros en un campo de Santa Fe con el fiscal Rodríguez. Quiero decir, allí es muy prolífica la actividad. En Rosario no lo fue. Yo creo que acá tenemos que avanzar en la aplicación del Código Procesal Penal, reformar la justicia federal en la jurisdicción, no creando una nueva cámara, ampliando quizá una nueva sala, fortaleciendo, digamos, la Cámara de Apelaciones rosarina, traer todo lo que pasa en la jurisdicción federal de Reconquista y de Santa Fe para que la segunda instancia sea Rosario y no Resistencia. Fortalecer, ni siquiera crear nuevas fiscalías, sino fortalecerlas con auxiliares, con investigadores. Pero Santa Fe tiene un capítulo pendiente, la justicia federal. Las grandes organizaciones criminales narcos de Santa Fe fueron desactivadas por la justicia provincial, por actores de la justicia provincial. Hablaste de fiscales federales. Está aquí sentado con nosotros también el doctor Federico Delgado, fiscal federal, que trabaja y mucho en muchas causas. Varias de ellas tienen que ver también con el narcotráfico. Gracias, doctor Delgado, por venir. Muchas gracias por invitarme. Le estoy dando la espalda, pero la magia de la televisión hace que estemos hablando cara a cara. Así es. A ver, lo que dice Saín tiene que ver con un contexto que se vive en Rosario, pero que uno imagina se vive en todas las investigaciones. Usted también sufrió en carne propia lo que son las amenazas de estos poderes establecidos que terminan siendo constitutivos de las grandes mafias que operan en la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires hay una particularidad. Soy fiscal desde el año 97 y creo que una vez vi un secuestro grande de drogas y una banda de drogas desbaratada. Hay un fenómeno muy singular que parece que la droga la gente la consume, pero por ahí no se sabe bien quién la trae. Entonces, los problemas que hemos tenido han sido con otro tipo de expedientes, con otro tipo de entramados por ahí cuasi mafiosos, pero la verdad que la droga en la Ciudad de Buenos Aires es un misterio. Yo recuerdo algún secuestro de algún camión entrando a algún barrio de emergencia, pero no tengo registro, quizá el ministro que es un especialista sí, no tengo registro en este momento de mi memoria de una banda de verdad desbaratada. Casi siempre hemos trabajado con kiosquitos de droga y básicamente con consumidores. Bueno, un poco lo que decía recién Marcelo Saín, yo recuerdo porque me tocó hacerlo periodísticamente, una investigación que llevaron adelante 2 fiscales que no eran federales, una la fiscal Mónica Cuñarro, el otro el fiscal Carlos Rívolo, que desbarató una banda que operaba en el Bajo Flores. Yo recuerdo eso sí. En el año 2005-2006, un trabajo impecable de dos representantes del Ministerio Público, pero no del ámbito federal. Marcos, es verdad. Claro, la banda de Marcos. Lo recuerdo muy bien por haber trabajado periodísticamente. Ahora, más allá de esto, doctor, ¿cómo ve lo que planteaba Saín respecto de las reformas que son en este momento seguramente de la que es objeto el ámbito federal de la justicia? Bueno, la verdad que los que hemos sido críticos del sistema judicial estamos ansiosos por conocer cuáles van a ser los proyectos de reforma que anunció el presidente. Conocemos el espíritu, básicamente por su discurso ante la Asamblea Legislativa. Me parece que cualquier persona que está vinculada a la vida pública no puede estar en desacuerdo con esas premisas. Ahora hace falta ver el contenido de esos proyectos y después trabajar muy duro en la implementación, que no va a ser nada sencillo, porque toda acción de ese tipo, si de verdad es profunda, va a generar resistencias, y a mí me parece que también hay que trabajar mucho en los aspectos culturales, ¿no? La justicia, al menos en la capital federal, y me ciño a algunos sectores de Comodoro Pi, es un edificio que tiene paredes con muchos agujeros, penetran intereses que no solo son los que prevé la Constitución. Entonces pensé que hay que hacer un trabajo muy fuerte en reformas legales, pero también en reformas culturales, en capacitación. No creo que sea un camino sencillo y rápido, pero me parece que un paso importante es hacer algunas reformas que al menos democraticen un poco la hechura del expediente, que hoy en día es una cuestión bastante
bastante, no quiero decir opaca, pero se me ocurre una palabra mejor, es muy difícil comprender a veces la hechura de los expedientes. Ahí se pueden hacer muchas cosas y ya. Tomando lo que dice el fiscal, que no es un camino sencillo, y tomando una de las aristas que mencionó usted, ministro, pero lo mencionamos al pasar, es ¿qué pasa con estos pibes, ¿no? Los soldaditos que trabajan para los narcotraficantes? Digo, ahí hay una pata, hay un vacío, porque si estos chicos tuviesen un trabajo formal, un trabajo digno, donde cobraran un salario que puedan sobrevivir, no serían soldaditos, ¿o sí? Bueno, pero eso es un elemento clave. Convengamos, un soldadito no solamente obtiene recursos económicos muchísimo más altos que los que podría obtener una persona con un trabajo precario, sino además tienen prestigio social. En ese mundillo, los tiratiros tienen prestigio, y dar vuelta a eso, por eso yo decía al comienzo, esto no es solamente un problema de persecución penal y de sistema penal, tenemos que dar vuelta socialmente a esos barrios. Y para dar vuelta socialmente a esos barrios, no es solamente con políticas asistenciales, con poner un dispensario en la esquina, poner una guardería, sino reconvertirlos integralmente, llevar la ciudad a esos barrios. Si Tablada, como mostraba recién en ese brillante informe que hizo Fernando Oz, si el barrio municipal que esté al lado, vos no lo reconfigurás, pero no es solamente urbanizarlo, digo. Si vos no llevás la ciudad, emprendimientos deportivos, escuelas, evidentemente esto va a ser muy difícil. Esos son cambios estructurales, donde funcionó bien. En los países donde vos tenías barrios signados por estas organizaciones, es donde se hizo esto que yo le estoy dando, reformas estructurales en estos barrios. Si eso no lo logramos en Santa Fe, para lo cual va a tener que intervenir varios ministerios y una inversión de infraestructura muy importante. Sí, la famosa transversalidad también entre ministerios que apunta este gobierno desde Nación, ¿no? Pero es eso, si no tomamos esos barrios, no empezamos con algunos al menos, esto no se va a revertir desde el punto de vista... El sistema penal no puede resolver la inclusión social. Bueno, pero ¿cuándo eso? Porque mientras, digo, nosotros estamos haciendo sumando una los muertos. planificación, la verdad, y salimos a buscar fondos al exterior. Pero eso es así, digo, la planificación la estamos haciendo. Este lunes el equipo se reunió con Restrepo, que es un consultor colombiano que trabaja en esta misma orientación y que como nadie es profeta en su tierra, mejor que lo diga eso Restrepo, iba a decir. antes que lo digo. Si Claro. lo dice Restrepo, garpa. Pequeño paréntesis. Si lo dice Saín, no tanto. Pero Restrepo que se tuvo que bancar que Gisela Barreto le preguntara por los carteles publicitarios. Bueno, insólito, por eso digo, que le puse una cara. pero entonces el equipo mío en Santa Fe estuvo reunido con Restrepo, una larga charla. Vamos a iniciar un proceso de cooperación con él. Él tiene esta orientación. Yo prefiero que lo plantee Restrepo antes que yo, porque es mucho más creíble, esto es así. Vos sabés que cuando yo viajo a México, a mí allá en México me están esperando y dicen, si lo dice Saín. Es decir, yo digo lo mismo que dicen algunos expertos mexicanos, pero a ellos no les creen. Claro, vení de afuera. Pero cuando lo digo yo está bien. Bueno, a mí acá no me creen, entonces lo trajimos a Restrepo. Está con nosotros hoy, se suma a la mesa de Solo Periodismo Javier Borrelli. Hola Javi, te sumás con una pregunta para el fiscal delegado, que tengo entendido. Sí, en realidad es un poco para los dos. En la ciudad en la Argentina estamos viviendo ahora un momento donde la política de seguridad sigue siendo muy importante, pero a la vez el gobierno quiere marcar un nuevo enfoque respecto de lo que había en el pasado. Y eso generó que en los primeros días estuvieran algunos de esos cortocircuitos que vos mencionaste también entre la gente que se encarga de administrar la seguridad. Recién Marcelo daba una definición, decía en La Nación y en la provincia de Santa Fe estamos alineados. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo se vive cuando aparecen voces disonantes respecto de cuál tiene que ser la penetración en los barrios? Si es con un poco más de mano dura, como se le pone de alguna manera, si es con una mirada más social, y también cómo entra en esto la justicia en todo caso. ¿De qué manera articula la justicia con estas políticas o cuando la seguridad empieza a ser también parte de la campaña política? Vale para los dos, recoja el guante el que quiera primero, contestan los dos. El doctor Delgado. Vamos, Fede. Vamos, Fede. La verdad que yo de seguridad no sé demasiado. Mi aproximación es muy básica. Lo que me parece que coincido con lo que decía recién el ministro Saín, hasta que no cerremos la fábrica social de miseria, no podemos empezar a hablar de seguridad. Digamos, el derecho penal es una herramienta, yo creo que los delitos hay que castigarlos, hay que perseguirlos, pero no es mágico y además llega siempre después que las cosas pasaron.
Me parece que el abordaje tiene que ser de otro tipo. A mí me parece que una sociedad como la Argentina, que ningún argentino de bien pensó jamás que íbamos a tener 40%, esto lo digo más como politólogo que como fiscal, 40% de pobres, un 97% de nuestro PBI comprometido con el endeudamiento externo. Me parece que lo que hay que pensar son esas variables, ¿no? Más que en la punición que tiene que integrar cualquier política, me parece que hay que pensar en otro tipo de abordaje. Estoy de acuerdo con que el Estado tiene que de verdad penetrar no solo con el derecho penal y con la violencia, sino con todo su potencial en algunos lugares donde ha perdido su poder de penetración. Marcelo. No, yo creo, primero tiene que haber un sistema penal que desarticule las grandes organizaciones. Esto no me cabe ninguna duda. La verdad, lo que hemos visto en Rosario es que cuando nosotros hemos ido por las grandes organizaciones y la segunda línea, después hay una vacancia en esos barrios criminal que es llenada por otros. El caso de Tablada que citaba recién, en las imágenes que mostraba recién, toda la segunda línea del viejo clan húngaro que terminó preso el año pasado, hizo que ahora algún sector vinculado a los monos avanzaran sobre ese territorio. Por eso, si esto no va acompañado de ese conjunto de inversiones infraestructurales, de la reconversión de esos barrios, es muy difícil. Y eso hay que hacerlo con las poblaciones locales. Mirá que las poblaciones locales, toda la dirigencia social de esos barrios están esperando el ingreso del Estado social, pero no con beneficencia social, sino con este conjunto de reconversiones más estructurales. Yo miro con muy buenos ojos lo de la Villa 31, es sorprendente, porque ahí hay un ordenamiento y una planificación que no tiene como objeto solamente la inclusión social, sino que también tiene como objeto controlar la violencia y el crimen. No significa que ahí no sigan operando organizaciones, pero te empieza a limitar todo porque empoderás a los vecinos que no quieren la violencia, porque en estos barrios la gente vive mucho más victimizada por delitos violentos que en cualquier otro lugar. Tabican las ventanas para que no entren las balas porque viven hijos adentro, o sea, viven en penumbras. Esto es grave. Por eso nosotros estamos haciendo todo un gran plan que le presentaremos a la sociedad santafesina. Y también quiero decir algo, hay que ser consciente, el sistema de seguridad pública y la gestión de la seguridad pública, como corresponde, es cara y la vamos a tener que pagar. Y los santafesinos la van a tener que pagar. Y déjame decirte algo que es importantísimo. Vos no podés tener los niveles de evasión tributaria que tiene Santa Fe y después pretender que el Estado te financie todo. Vamos a decir, acá los evasores de impuestos no son vistos a sí mismos como grandes personas delincuentes, pero el daño que le causan, miren el caso de Vicentín, el daño que le causa a Vicentín con esa eventual defraudación, digamos, al fisco, con esa quiebra fraudulenta, si esto se comprueba, al fisco santafesino, el daño que le causa es enorme. Y con eso podremos financiar gran parte de estos planes. Entonces, no vincular, la delincuencia económica y la evasión tributaria, y que al mismo tiempo esos sectores reclamen una presencia del Estado policial y punitivo importante, pero soy un gran evasor de impuestos, es de una hipocresía social fenomenal. Entonces, acá hay que trabajar también contra la evasión tributaria. Mirá, hicimos una gran organización de juego clandestino en Reconquista el año pasado. Me decía el titular de lotería de la provincia que se incrementó un 70% la recaudación de la lotería legal en Reconquista. Eso es construir Estado. Entonces, yo creo que hay que dejar la hipocresía del lado. Tenemos que luchar contra el crimen violento y también contra la evasión tributaria que daña al Estado y le impide al Estado tener los recursos para resolver esto. Marcelo, te quiero agradecer personalmente que hayas venido hasta aquí. Sabemos que estás trabajando y mucho. Aprovechamos que has venido aquí a la Ciudad de Buenos Aires. Estás trabajando en la provincia de Santa Fe. Acá me cagan a tiro, pero... Gracias en serio por venir.